Buenas tardes, me llamo Oliverio y pertenezco a la corriente marxista internacional, en concreto a la sección española Lucha de Clases. Nuestro trabajo en la universidad consiste en los círculos marxistas universitarios, donde llevamos la idea del marxismo revolucionario a la aula y la llevamos a la práctica dentro del movimiento estudiantil. El tema que nos ocupa hoy es tratar de analizar cuál es la causa del coronavirus, cuál es su impacto en el medio ambiente y esclarecer cuáles son las ideas del marxismo revolucionario frente a las diversas ideas reaccionarias que han sonado sobre todo en redes sociales en las últimas semanas, especialmente por parte de capas de activistas y ecologistas. Desde que apareció la enfermedad, se ha especulado mucho acerca de su origen. Algunas teorías se aventuraban a afirmar que el virus había sido creado en laboratorios, ¿no? Que China estaba detrás de todo esto. Otras teorías afirmaban que era un ataque por parte de Estados Unidos hacia China, ¿no? En una escalada más de la guerra comercial que hemos visto en el último periodo, ¿no? Con el objetivo de desestabilizar China. De cualquier forma, no hay evidencia ni pruebas que respalden estas teorías y nosotros dudamos mucho de ellas. Visto el resultado que está teniendo el coronavirus en el mundo entero, ¿qué sentido tendría utilizar este virus conscientemente? Hoy más que nunca las economías están más interconectadas que nunca y por lo tanto los efectos que pueda producir este virus en un país, más si cabe, si es China, que es una gran potencia mundial, tendrá efectos en el mundo entero. Por lo tanto, no tendría mucho sentido. Pues, por lo tanto, ante la falta de evidencias y pruebas claras acerca de estas teorías, nuestro deber es desecharlas para tratar de acercarnos a la realidad de una forma de una manera más científica. Debemos examinar los estudios y análisis que han tratado de las personas que han tratado el asunto de las pandemias en los últimos años para entender mejor el proceso que estamos viviendo. Sin duda, el proceso que estamos viviendo ahora mismo no tiene precedentes, digamos, en esta escala, ¿no? Anteriormente. Por lo tanto, la explicación más evidente y exacta hasta la fecha es que el origen del virus es zoonótico, es decir, salta de un animal al ser humano. De hecho, 2/3 de todos los tipos de patógenos que infectan a las personas son zoonóticos. Y según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las nuevas enfermedades humanas surgidas en los últimos 40 años tienen su origen en animales, como por ejemplo fue la enfermedad del SARS. Por otro lado, la expansión del coronavirus no tiene precedentes en la historia de la humanidad tampoco. No es casualidad que en el mismo momento en el que nuestras economías están tan interconectadas y el tráfico de personas por todo el mundo es tan elevado, pues no es casualidad que en este momento se haya desarrollado una pandemia de este nivel. Sabemos de la existencia de enfermedades que asolaron el mundo en épocas pasadas. Sin embargo, ninguna se propagó con tanta rapidez como el coronavirus, debido a que las urbes eran muy pequeñas, o sobre todo comparadas, ¿no? Con ciudades actualmente como Nueva York o Wuhan, y además los transportes y las comunicaciones no estaban tan desarrolladas entonces como están desarrolladas actualmente, por lo que una pandemia en épocas pasadas podía tardar en expandirse pues meses o incluso años. Pero quizá la cuestión más importante y que no podemos eludir es cómo, y es sobre todo el tema que nos trae aquí, es cómo la destrucción de la naturaleza por parte del ser humano favorece la propagación de estas enfermedades. La desaparición de ecosistemas, la eliminación de cientos de miles de especies, la deforestación acelerada y el comercio, ¿no? Globalizado de animales silvestres han sido señalados por los especialistas como las principales causas de la multiplicación de estas enfermedades, ¿no? Entre la población provocadas por estos patógenos que viven y residen en los animales exóticos, silvestres, etcétera.
Un informe de la ONU, que era una labor conjunta de unos 500 científicos, calculaba que un 75% de la superficie terrestre había sido alterada por las actividades humanas y un 66% de los océanos. También el 85% de los humedales de todo el mundo han desaparecido debido a la actividad humana. Y tenemos datos que dicen que en 2018 el total de la deforestación en el mundo fue de 26 millones de hectáreas, ¿no? Los científicos dicen que una de las causas que pueden surgir a partir de ahora, que pueden hacer resurgir otras pandemias, es que es precisamente la deforestación. Cuando nosotros deforestamos áreas, ecosistemas enteros, propiciamos que aparezcan nuevos tipos de patógenos con los que el ser humano no está familiarizado y por lo tanto puede crear enfermedades, ¿no? como la del coronavirus. Efectivamente, estamos, repito, ante una situación sin precedentes en la historia. También, por supuesto, el contrabando de animales contribuye a que surjan este tipo de pandemias. Cuando estos traficantes de animales transportan animales exóticos desde las sabanas, ¿no? Desde las selvas tropicales hacia mercados en ciudades muy habitadas de gente con una gran densidad de población, pues esto es un factor de alto riesgo para facilitar la proliferación de estos patógenos. Obviamente hay evidencia, según estudios científicos, que dicen que los seres vivos que tienen un mayor grado de adaptación a los cambios en el entorno, es decir, las especies, los seres vivos que son capaces de sobrevivir a pesar de la degradación del medio ambiente, a pesar de todas las actividades que hace el ser humano en la naturaleza, esos seres vivos, curiosamente, son los que tienen más posibilidades de llevar estos patógenos. Entonces, si nosotros continuamos con la degradación del medio ambiente, si nosotros continuamos con la deforestación, significará que nosotros rompemos el equilibrio del ecosistema, estas especies animales y vegetales resurgen sobre las que no pueden adaptarse a los cambios en el ecosistema y en el entorno y por lo tanto hay más probabilidades de que surjan nuevas pandemias debido a estos patógenos, debido a la proliferación de estas especies que conllevan estos patógenos, ¿no? Entonces, entre las alteraciones ecológicas, como he venido hablando, ¿no? que más severa se halla la deforestación de grandes áreas para cambiar su uso, de grandes áreas de sabana, de grandes áreas de selva, ¿no? Sobre todo, para convertirse en zonas urbanizables o para conseguir grandes extensiones de suelo libre para el uso de cultivo o de ganadería. Un caso claro hemos visto en el pasado verano en el Amazonas, donde los incendios que se provocaron en la parte de Brasil fueron claramente intencionados para conseguir más terreno para pues lucro privado, claramente. Según la WWF, la desaparición de bosques es responsable de al menos la mitad de enfermedades zoonóticas. Por tanto, si el planeta y su ecosistema continúa degradándose, presenciaremos muchas más pandemias como la del coronavirus. Un dato revelador que ha surgido a raíz del surgimiento del COVID-19 es que ha habido, por supuesto, todos conoceréis que ha habido un cierre de miles de millones de fábricas, ¿no? Y comercios y restricciones para viajar a causa del coronavirus, ¿no? Esto ha causado una bajada sustancial del consumo de combustibles fósiles en China. Y esto ha provocado una caída de al menos el 25% de sus emisiones de dióxido de carbono, según el Centro de Investigación y de Energía y de Aire Limpio. A raíz de noticias como esta, han surgido diferentes teorías que se han hecho eco sobre todo por redes sociales y entre los movimientos ecologistas. Una de las teorías afirmaba que el COVID-19
es positivo, ya que gracias a él se ha conseguido de reducir la emisión de gases contaminantes en la atmósfera, sobre todo en zonas fuertemente con gran industria, donde antes el aire era bastante tóxico y ahora, debido al cierre, los niveles de contaminación han disminuido. Pero nosotros debemos desechar esta teoría porque ¿acaso los defensores de esta teoría no piensan en los miles de millones que han muerto, los millones de personas, o los miles de personas que han, mejor dicho, que han muerto a causa de este virus? ¿No son conscientes de lo que significa el cierre de fábricas y de comercio para la clase trabajadora? Realmente es perjudicial, ¿no? Otra teoría heredera de la idea de Malthus es que consiste en señalar, ¿no?, que la causa de los problemas medioambientales son la sobrepoblación, ¿no? Los marxistas, los que nos consideramos marxistas, nos debemos de oponer a este tipo de ideas, ¿no? Y pongo un ejemplo. La producción actual de alimentos sería suficiente para sustentar a 13.000 millones de personas, casi el doble de la población mundial actualmente. Sin embargo, 24.000 personas mueren de hambre todos los días. Existe un exceso de producción y esto conlleva un exceso de una sobreexplotación de los recursos naturales. Pero no es porque haya demasiadas personas en el mundo. No, no es por esto. Es porque hay una minoría de personas que acaparan los medios de producción buscando el máximo beneficio sin tener en cuenta pues el daño que le hacen al medio ambiente y la explotación que sufren los miles de millones de trabajadores en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sistema que solo atiende al lucro personal, al beneficio personal, y no atiende a beneficios para la sociedad, pues tenemos este tipo de problemas, lo que genera la sobreexplotación de los recursos naturales y las crisis de sobreproducción capitalista. Las recientes marchas por el clima han revelado que hay una mayor actividad por parte de los jóvenes y trabajadores en la lucha por la defensa del planeta, que han entendido que es necesario cambiar el sistema para garantizar una vida digna para nosotros y para las generaciones futuras. La solución va por este camino, no es el discurso contra la existencia de la humanidad. Entonces, tenemos que en el sistema actual los grandes capitalistas atesoran inmensas cantidades de dinero a costa no solo de la sobreexplotación, de la destrucción de los ecosistemas, de los recursos naturales, sino también a costa del trabajo de la clase trabajadora mundial. Mientras los capitalistas son cada vez más ricos, los trabajadores han visto cómo sus condiciones materiales se han visto cada vez más difíciles en los últimos años. Por eso los marxistas nos oponemos a repartir la culpabilidad, ¿no?, del estado del planeta por igual. Y pongo un ejemplo, solo 100 empresas en todo el mundo son responsables del 70% de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Por eso, la lucha contra el cambio climático inevitablemente pasa por la lucha por el socialismo, porque la norma, para que la norma sea cubrir las necesidades básicas de la población, de la mayoría, en vez de buscar el beneficio privado para unos pocos. Esa es la clave. Para ello es necesario expropiar las principales palancas de la economía para que sean gestionadas por todos los trabajadores, con la finalidad no de buscar beneficios millonarios, sino de cubrir las necesidades básicas de las personas y en armonía con la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? En armonía con el medio ambiente. En este sentido, tendríamos la capacidad para transformar los mecanismos de producción para hacerlos compatibles con el sostenimiento del planeta, a la vez que eliminamos todos los derroches y excesos de producción que se producen actualmente en el sistema capitalista. Pondríamos todo el capital humano internacional disponible para averiguar nuevos métodos de producción, ¿no?, y nuevas fuentes de energía eficientes. En definitiva, bajo el socialismo abriríamos un sinfín de posibilidades para el desarrollo de la humanidad, que el capitalismo no está capacitado para dar.
vemos como actualmente vemos las reuniones de Davos, vemos las reuniones de las cumbres por el clima y vemos como los gobiernos, ¿no? Las grandes potencias mundiales no se ponen de acuerdo para desarrollar políticas a favor pues, del planeta, ¿no? A favor de desarrollar y de mejorar o de reducir las emisiones de CO2. Es imposible. Mientras haya un lucro privado de una clase capitalista minoritaria que buscan el lucro, y el lucro solo se puede conseguir mediante la explotación de los trabajadores y mediante la explotación de los recursos del planeta, y estos gobiernos obedecen a los intereses de esta minoría, es imposible hacer políticas comunes para favorecer pues eso, una vida mejor, un mundo mejor. Entonces, si estás de acuerdo con nuestras ideas y estás de acuerdo con lo que hemos planteado, te invitamos a que luches con nosotros, te informes y contactes con nosotros para luchar por un cambio, por un sistema mejor y, definitivo, por un mundo mejor.